Hay personas que dicen que la Biblia promueve la pena de muerte. Otros aseguran que Jesús la abolió completamente. Entonces, surge la pregunta: ¿apoya realmente la Biblia la pena de muerte? ¿O eso es una mala interpretación de las Escrituras? Hoy, nosotros vamos a analizar este tema desde la hermenéutica, la historia y el contexto bíblico. No lo vamos a hacer desde emociones ideológicas. Bienvenido a Razona y Entiende. Nosotros aquí analizamos temas bíblicos con fundamento histórico, filológico y hermenéutico, porque muchas de las discusiones religiosas se basan en opiniones y no en lo que realmente dictan las Escrituras. Vamos a responder una pregunta que divide a cristianos y a críticos del cristianismo. Señores, la Biblia apoya la pena de muerte, pero para responder correctamente, primero nosotros tenemos que entender el contexto en el que fueron escritos los textos bíblicos. El primer punto es analizar el contexto del Antiguo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos leyes donde aparece la pena de muerte. La aplican por asesinato, adulterio, idolatría, blasfemia, y esto aparece en libros como Levíticos y Deuteronomio. Sin embargo, aquí hay algo que muchos ignoran. Israel no era simplemente una comunidad religiosa. Israel era una teocracia nacional. Es decir, Dios era el rey del pueblo. La ley civil y la ley religiosa estaban unidas y el sistema judicial formaba parte del pacto nacional con Dios. Por lo tanto, muchas de esas leyes eran leyes judiciales para el Estado de Israel, no normas universales para que la iglesia deba aplicarla hoy. Y este es un punto hermenéutico bastante fundamental. Y cabe destacar que el tema no comienza con Moisés, porque en el Génesis capítulo 9, verso 6, después del diluvio, aparece un principio que dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, aquí el argumento es teológico. La vida humana tiene valor porque el ser humano fue creado, como lo establece las Escrituras, a imagen de Dios. Por eso, algunos teólogos sostienen que en este texto establece un principio de justicia retributiva para la humanidad en general, no solamente para Israel. Ahora veamos la gran confusión sobre Jesús. Y es aquí donde muchos piensan que Jesús abolió la pena de muerte y suelen citar el famoso episodio de la mujer sorprendida en el acto del adulterio. Entonces, cuando los fariseos dicen que la Biblia manda apedrearla, Jesús responde y dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pero si nosotros analizamos el contexto histórico, vemos algo muy interesante. El problema que Jesús denuncia allí no es la ley, sino la hipocresía y la corrupción del proceso judicial allí narrado. De hecho, el relato muestra varias irregularidades. Por ejemplo, presenta a la mujer y no presenta al hombre. Y ellos usan la ley para intentar atrapar a Jesús. Jesús entonces revela la hipocresía de los acusadores, pero Jesús no está estableciendo un sistema judicial nuevo para los estados. Ahora nosotros vemos el error de confundir ética personal con justicia de Estado. Analicemos esto. Otro texto que genera confusión es cuando Jesús dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo. Bueno, aquí Jesús está hablando de ética personal. El principio de ojo por ojo en el Antiguo Testamento no era una invitación a la venganza, sino
una ley judicial que limitaba los castigos excesivos. Jesús está enseñando que el creyente debe practicar el perdón, la misericordia y el amor hacia el enemigo. Pero eso no significa que un Estado no tenga un sistema de justicia. Ahora veamos el Nuevo Testamento y el Estado. El apóstol Pablo escribe algo muy interesante. En Romanos capítulo 13, Pablo dice que la autoridad civil no en vano lleva la espada. Entonces, en el mundo romano, la espada era símbolo del poder del Estado para ejecutar la justicia, incluso la pena capital. Pablo describe al gobierno como servidor de Dios para castigar a aquel que hace lo malo. Esto indica que el Nuevo Testamento reconoce la función judicial del Estado. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente cambió con Jesús? Bueno, el cambio más grande que ocurrió con Jesucristo no fue la abolición de la justicia civil. El cambio que ocurrió fue que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era una nación política, pero en la revelación neotestamentaria el pueblo de Dios es una comunidad espiritual, entiéndase, la iglesia. La iglesia no es un estado. Por esa razón, la iglesia no tiene tribunales que puedan aplicar castigos civiles ni tampoco ejecutar penas judiciales. Esos asuntos pertenecen estrictamente a la autoridad civil. Ahora veamos lo que dice la historia cristiana. A lo largo de la historia, los cristianos han tenido tres posturas principales con relación a esto. Algunos creen que el espíritu del evangelio debería llevar a abolir la pena capital. Otros sostienen que la Biblia permite al Estado aplicar la pena capital en ciertos casos graves. Y otros piensan que puede ser moralmente posible, pero que debe de usarse con extrema prudencia. Finalmente, podemos concluir con una lectura seria de las Escrituras, como siempre lo hacemos aquí. Primero, la pena de muerte sí aparece en el sistema judicial del Antiguo Testamento. Segundo, Jesús enseñó misericordia y perdón en la ética personal del creyente. Tercero, el Nuevo Testamento reconoce que el Estado tiene autoridad para ejercer justicia. Por lo tanto, la discusión no es si la Biblia menciona o no la pena de muerte. La discusión es cómo aplicar esos principios de justicia en el día de hoy. La Biblia no es un libro de refranes, es un conjunto de textos que deben interpretarse en su contexto histórico, analítico y hermenéutico y tener una lectura responsable. Por eso, aquí en Razona y Entiende, nosotros buscamos ir más allá de las opiniones y regresar al sentido original de las Escrituras. Si este video te parece interesante, compártelo con tus allegados, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y también te sugerimos que nos sigas por nuestras demás redes sociales. Shalom, shalom. Gracias por llegar hasta aquí y será hasta otra próxima entrega de nuestro segmento La Academia en la Iglesia. Shalom.